Marcos capítulo 9, versículos 2 al 12. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué quería decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días, familia, acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, por lo que acabamos de cantar, este glorioso intercambio. ¿Cómo puede ser posible que este glorioso que vemos en estos versículos se haya entregado por personas pecadoras, injustas? Gracias por ese glorioso intercambio. Definitivamente el Evangelio no es nuestra idea, no es nuestro plan. Es tu idea y es tu plan, y fue ejecutado a perfección por el mismo que lo planeó. Así que, Padre, mientras que ahora meditamos en tus verdades, rogamos que hoy tú nos permitas, como aquellos discípulos, ver tu gloria. Y esta gloria, como lo vamos a ver, no va a ser manifestada visualmente, pero es contemplarlo porque ha sido revelado en tu palabra. Así que ayúdanos a tener ojos para ver tu gloria manifestada en tu palabra hoy, para nuestro bien, pero sobre todas las cosas, para tu gloria. Muéstrate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Yo sé que el mundial ya se acabó, pero quiero usar esto como ilustración para recordar que somos criaturas en búsqueda de la gloria. Y yo voy a tratar de argumentar que somos criaturas en busca de la gloria, pero desafortunadamente buscamos gloria terrenal y no eterna. Por ejemplo, cuando hablamos del mundial de fútbol, de soccer, el mundial del fútbol lo que busca es que la meta de ganar los partidos es llegar a obtener el premio de premios. ¿Qué es esto? La Copa de Oro. Un periodista, hablando de esta Copa de Oro y hablando de lo que es el mundial, lo explica de la siguiente manera: el trofeo más anhelado por los jugadores que representan a su selección, tan llamativo por su pureza, es la gloria que pocos han tenido la dicha de conocer. Hecha de oro de 18 quilates, pesa exactamente 6.142 kilogramos, de los cuales 5 kilogramos son de oro puro, y mide 36.8 centímetros. Su figura representa a dos personas sosteniendo el planeta Tierra como símbolo de tocar la gloria y estar con el mundo en las manos. Esto se podría decir de una Copa de Oro del Mundial, como se podría decir de la fama que los artistas buscan, que las personas buscan, las posesiones terrenales, el materialismo, en fin, la figura, lo que tú quieras llamar. Somos criaturas en búsqueda de la gloria.
lo que llaman la gloria. Somos criaturas que de alguna manera hemos sido creados para la gloria de Dios, pero buscamos la gloria en nosotros o en otras cosas o en otras personas. Ahora, lamentablemente la palabra gloria hoy en día es cualquier otra cosa. La palabra gloria realmente no tiene el peso, lo que significa en nuestro tiempo, como lo que realmente debe ser la palabra gloria. Ahora nosotros le damos gloria a todo. Gloria a una persona, gloria a un animal. Nosotros hemos sustituido y cambiado la gloria del Dios visible o el Dios invisible por cosas visibles. Nosotros somos criaturas que realmente negociamos este tipo de palabras fuertes, pesadas, que deben llevar a nosotros a tener lo que en inglés dice un awe o un asombro de quién es este Dios glorioso. Estas palabras entonces de gloria, lo que ha pasado hoy en día es que en búsqueda de la gloria, ponemos la gloria en lo terrenal, en lo presente, en lo temporal y en lo pasajero. Y este tipo de entendimiento de gloria, incorrectamente, terrenalmente, pecaminosamente, ha llevado que lo grandioso de la gloria de Dios, que trasciende lo creado, estamos hablando de una gloria mayor, sea realidad puesta en la caneca de basura. Este tipo de gloria ya no nos interesa. Ahora lo que nos interesa es todo un marco de esta tierra. Cuando hablamos de lo trascendental, lo fuera, lo eterno, ya no me importa. Ahí no sabemos qué va a pasar. Lo que me interesa es lo que va a pasar aquí. Para muchos con esta cosmovisión, entonces, pierden de vista que son criaturas para la gloria, pero no para su propia gloria, ni lo terrenal, pero son criaturas que deben estar adorando al glorioso Señor. Son criaturas hechas a la imagen de Dios para buscar la gloria de Dios. Y en nuestra rebelión con Dios, nosotros buscamos todo tipo de excusa para minimizar esta gloria y nos la atribuimos a nosotros o fácilmente la damos a alguien más o algo más. Pero lo que vemos en esta mañana, en estos versículos, es que Cristo hace algo glorioso que no quiero que nos perdamos de vista. Y es que Él mismo se revela en todo esplendor, en toda gloria a unos para que después lo contaran como lo tenemos escrito acá. Por lo tanto, nosotros vamos a subirnos a la montaña, por así decirlo, de tres individuos que vieron algo glorioso y es este alguien glorioso y es Cristo. Pero yo no quiero que se convierta simplemente en una historia más que tú escuchaste. Al final te adelanto que lo que yo quiero hacer es tratar de aplicar que la idea nuestra no es saber si podemos subir a la montaña para ver la gloria de Dios, es que tú puedes contemplar la gloria de Dios todos los días. La pregunta no es cuál experiencia vas a tener si subes a una montaña. La pregunta es cuán deleitosa, deleitoso, deseosa, deseoso estás de diariamente participar de que el Señor se revela a ti mismo por medio de su palabra. Entonces, con esto en mente, quiero que veamos que nosotros necesitamos contemplar esta gloria de Dios. Somos criaturas que necesitan contemplar, no solamente observar o ver. Tú necesitas contemplar y esta gloria de Dios manifestada en la palabra de Dios con la persona de Cristo es lo que vamos a ver esta mañana. Así que solo vamos a ver un punto. Quiero decirte que aunque le pedí a Elmer que leyera esos versículos, en realidad la prédica de hoy se va a concentrar en solo los versículos del 2 al 8 para continuar la próxima semana. Así que hoy solo vamos a ver un punto. ¿Cuál punto es este? Bueno, vamos a ver el resplandor de la gloria de Jesús. El resplandor de la gloria de Jesús. Ahora, si tú has llegado en este momento a Gracia sobre Gracia y dices, bueno, estamos dentro de un libro llamado Marcos o el Evangelio de Jesús según Marcos, estamos en el capítulo 9, vamos a ver los versículos del 2 al 8, ¿qué ha pasado antes de esto? Porque como lo vimos, Marcos está conectando esto con algo previo. Marcos no está simplemente diciendo algo en desconexión, sino que al contrario, lo que Marcos está diciendo es algo glorioso y no podemos pasarlo por alto, en desconexión a lo que ha dicho previamente. Como lo dije, nos vamos a tomar 2 semanas como mínimo. Esto no fue planeado antes, mientras que yo me preparaba para predicar hoy, dije, hay mucho contenido que yo quiero que nos detengamos, pausemos 2 domingos para ver las riquezas de lo que Cristo nos está mostrando en estos versículos. Entonces, ¿cómo se conecta esto con lo anterior? Bueno, anteriormente hemos visto que Cristo les promete a los discípulos que él iba a morir, pero que él iba a resucitar. Y Cristo llama a los discípulos entonces a tener este estilo de vida, que sea un estilo de vida de negarse a sí mismo y de morir por Cristo y por su evangelio, o por su causa y por su evangelio. Cristo ha prometido regresar en gloria y con gloria. Ahora, todo esto suena muy bien,
Pero ¿qué Cristo va a hacer para asegurar que lo que Él ha dicho sobre su persona y sobre sus discípulos y sobre su regreso es cierto y verdadero? ¿Qué Cristo va a hacer para mostrar en todo poder y con todo señorío que sus discípulos le siguen las pisadas de aquel que se humilló y murió para ser resucitado y exaltado? ¿Qué es lo que los discípulos tienen que ver para decir esto es cierto? Cristo no simplemente está diciendo algo bueno, pero algo verdadero y va a ser confirmado por algo para decir que lo que Cristo acaba de decirnos vale la pena morir por Él, entregar nuestra vida por Él, negarnos a sí mismos porque nosotros no estamos contemplándonos, estamos contemplando su gloria. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y es tan importante porque esto lo que busca es esperanza. Lo que esto busca es confianza. Si Cristo se revela a sí mismo con toda su gloria, quiere decir que en momentos cuando yo dude que el seguir a Cristo vale la pena, yo me recuerdo quién Cristo es. Si seguir a Cristo entendiendo quién Él es me va a llevar a morir a mí mismo por su causa, yo tengo que conocer cuál es su causa. Yo tengo que conocer quién es este Cristo. Si yo desconozco quién Cristo es, cuando vengan las demandas de vivir según Cristo, yo voy a ceder. Y voy a buscar mi propia gloria o la gloria que el mundo me ofrece o que Satanás me ofrece y no buscar la gloria de la persona correcta y glorioso Salvador. Entonces, lo que vemos aquí con esto que vamos a ver es que Cristo quiere darles esperanza, confianza, seguridad, que lo que ellos han creído y en quien han creído verdaderamente es glorioso y de suma confianza. Es decir, yo no he creído en una persona equivocada. Yo he creído en el único Salvador. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, que Cristo quiere confirmar que lo que Él ha dicho es verdadero y seguro. Ahora, según los textos o el versículo, ¿qué fue lo que Cristo hizo para confirmar esto? Porque Él estaba hablando, Él estaba haciendo varias señales, pero exactamente en nuestros versículos, creo que Cristo hace. Si tú estuvieras con Cristo y escuchas todo esto que yo acabo de mencionar, y estamos en los textos, en el texto, ¿qué es lo que Cristo hizo para mostrar que realmente tú puedes confiar en Él? Que realmente Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Bueno, Cristo se transfiguró. Antes de ver esta definición, lo que esto quiere decir es que Cristo se reveló a sí mismo. A estos tres discípulos, Cristo decide, de así decirlo, mostrar un poco más, como de alguna manera quitarse la ropa de su humanidad para que vieran su completa divinidad. La experiencia de estos discípulos es tan solo por un momento de quién realmente está frente a ellos. ¿Quién realmente es este glorioso, soberano, único, santo, perfecto Salvador que lo han tenido con ellos, pero ahora Cristo ya lo ha mostrado, pero en esta manera lo evidencia mucho más, que quien estaba hablándoles a ellos no es un Dios más, como los testigos de Jehová dicen. No es un profeta más, como los musulmanes dicen. No es un maestro más, como un um, creador de Buda podría decir, o de la nueva era, él es un buen maestro más. No, ese no es Cristo nomás. Ni tampoco es un hombre más, como una persona secular, atea, podría decir, si existió tal Cristo, pues sí, fue un hombre y nada más que esto. Cristo entonces, en medio de esta revelación personal de su divinidad, lo que le está diciendo a estos discípulos es, entiéndeme quién yo soy. Mírame como yo soy. Yo te estaba preguntando qué dice las multitudes que yo soy, qué dicen, quién dices tú que yo soy. Tú eres el Cristo. Nuevamente es una revelación más de la revelación que Dios el Padre le dio a Pedro y a los discípulos. Yo soy Cristo. Y lo que esto significa es que yo soy el glorioso Salvador. Yo soy el glorioso que va a mostrar con esta revelación que yo no soy uno más. Yo soy Dios mismo en la humanidad, mostrándose a ustedes con toda gloria, porque yo solo soy Dios. Yo solo soy el Hijo de Dios. Entonces Marcos dice que pasaron 6 días. Ahora, cuando tú dices Marcos dice que pasaron 6 días, en el versículo 2, la pregunta es, ¿pasaron 6 días de qué? ¿De qué pasó 6 días? ¿Cuándo pasó 6 días? Bueno, pasaron 6 días de que nuevamente Cristo le dice a los discípulos cuáles son las condiciones de seguir a Cristo. Pasaron 6 días después de Cristo mostrarles, si me quieren seguir a mí, es a esta vida que ustedes van a seguir. Ustedes siguen las pisadas mías. Ustedes son los que han escuchado las demandas del Evangelio, por lo que el Evangelio ha provisto.
Ustedes han escuchado no simplemente las demandas del evangelio, lo que yo proveo, pero también la promesa y garantía que yo regresaré. 6 días pasan de esto y ahora terminando estos días, la pregunta nuevamente es, ¿cómo ellos van a ver esta gloria del Señor? Recuerda que la semana pasada terminamos en el versículo 1 del capítulo 9 que dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. ¿Cuándo es que este rey, este reino con el Dios poderoso y con el rey iban a ser manifestados? 6 días después, Cristo mostró su reino. Esa es la idea. No es simplemente un reino venidero que va a venir. No es simplemente el rey con el caballo blanco que va a venir con toda gloria, con una espada que salga de su boca. Eso vendrá. Pero los discípulos tienen una probada. Algunos de ustedes no van a morir hasta que puedan ver el reino de Dios después de que haya venido con poder. ¿Cuándo es que este reino de Dios se manifestó a estos algunos de ustedes? En la transfiguración. Cristo revela toda su gloria a algunos. Él toma a aquellos 3 discípulos más cercanos a él. Por alguna razón, Cristo escoge a estos a su círculo más íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Pero lo que tenemos en estos versículos es lo que en teología se llama una teofanía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una teofanía? Bueno, déjame leerte algo que yo leí esta semana que me ayudó mucho porque creo que la explicación es sencilla, simple y nos anima porque lo conecta con Cristo. El teólogo Bernd Poitras, él dice lo siguiente, escucha esto. Una teofanía es una aparición de Dios. Vemos a Cristo revelándose a sí mismo. Alternativamente, podemos decir que es una intensa manifestación de la presencia de Dios, lo que están experimentando en esa montaña, acompañada de un despliegue visual extraordinario. Algo extraordinario tiene que pasar visualmente también. No simplemente la presencia de Dios, pero algo visualmente extraordinario. Las teofanías son expresiones particularmente intensas y espectaculares de un tema teológico más amplio. ¿Por qué es que Dios se muestra a sí mismo? ¿Por qué es que Dios se muestra a sí mismo? Bueno, teológicamente y bíblicamente por lo que este autor dice. Es decir, que Dios se compromete a estar presente con su pueblo. Qué glorioso Señor, que aunque trasciende todo lo creado, no está controlado por lo que Él mismo creó, ni por el tiempo, ni por ninguna pared. El grande viene y se muestra como Emanuel, Dios con su pueblo, Dios con nosotros. El grande que trasciende muestra revelaciones de quién Él es, pinceladas, por así decirlo, pequeñas manifestaciones de quién Él es, para que su pueblo a lo largo de la historia sepa, Él ha estado con nosotros, Él ha estado con nosotros, Él ha estado con nosotros, y Cristo viene y dice, Él es con nosotros, Dios con nosotros. El autor concluye diciendo, él está presente en bendición porque la barrera del pecado y la culpa es destruida a través del sacrificio de Cristo. Lo que encontramos acá entonces, para no perderte lo siguiente, Dios ha estado mostrando a lo largo de la historia de la Biblia, pero Dios se mostró perfectamente, exactamente como quien Él es, por medio de Cristo. Las teofanías del Antiguo Testamento llegan a su clímax mayor o al punto más alto en la persona de Cristo. Todo lo que había pasado era tan solo una sombra de lo venidero. Todas esas gloriosas manifestaciones que tú lees en el Antiguo Testamento y dices, wow, qué increíble, llega la persona de Cristo y entonces que nos tiene que dar un cortocircuito mental. Qué maravilloso es Él. Qué glorioso es Cristo. Si te asombra un mar partido en dos en el Antiguo Testamento, más asombro te debe dar la manifestación de Cristo. Si te asombra el trueno de la presencia de Dios en una montaña con fuego que nadie podía ni era digno de acercarse, más nos debe dar el trueno de la persona de Cristo. Y que por gracia Él haya llevado a estos 3 discípulos para conocer un poco más de esta gloriosa persona de Cristo. Entonces, lo que vemos acá es que esta teofanía que vemos en estos versículos confirma con más claridad lo que tú ya has visto hasta ahora en el Evangelio de Jesús según Marcos. Creo que tú has visto hasta allá, hasta este momento. Creo que tú has visto hasta este momento. Porque yo no quiero que lleguemos a este punto alto de la transfiguración de Cristo olvidando todo lo que ya hemos visto. O sea, Cristo hace esto como un punto alto de quién Él es, pero Él ya ha estado revelando su persona, Él ya ha estado mostrando previamente quién Él es. ¿Sabes por qué? Porque, como hemos visto ya, Marcos comienza su evangelio diciendo que este es el evangelio, el principio del evangelio, diciendo
que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Él comienza diciendo esto. Después en el bautismo vemos una voz, ¿de dónde? Del cielo, diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. No pierdas de vista estas palabras de Dios el Padre en el bautismo, porque son las mismas palabras de Dios Padre en esta transfiguración. Entonces Marco no está diciendo algo. Él está diciendo: no pienses que hasta ahora, aunque es una revelación es única, por así decirlo, la transfiguración, él ya se estaba revelando previamente. Que él es el Mesías glorioso esperado. No simplemente fue en el bautismo, pero aún en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, Cristo se reveló a sí mismo, siendo aquel que no es vencido por Satanás. Israel fue vencido por Satanás. ¿En qué sentido? Cedió ante las mentiras de Satanás. Adán y Eva cedieron ante las mentiras de Satanás. Cristo jamás, jamás iba a caer ante las trampas, los engaños, las tentaciones de Jesús. Entonces Cristo ya estaba mostrando, no simplemente con su llegada, con la voz del Padre, con su bautismo, pero también en la tentación en el desierto. Cristo jamás pecó. Él ha estado mostrando con evidencias claras que el Cristo ha llegado. Lo hemos visto a lo largo de los milagros, con toda autoridad como corrige, con toda autoridad como saca demonios, con toda autoridad como le habla a los que tenían la autoridad del momento, los escribas, los ancianos, los fariseos. Cristo llega con toda autoridad, confirmando lo que escuchamos en la voz del Padre. Él es el glorioso Salvador. El glorioso Dios en la persona de Cristo ha llegado, y por decirlo de otras palabras, el reino entonces ha llegado con su rey poderoso. Ahora, Jesús lo que hace es entonces llevarlos a un monte alto. Agarra a esos tres discípulos, después de decirles todo lo que les he compartido, y lleva a estos tres discípulos a un monte alto para revelarse a sí mismo, para tomar un poco más de lo que tú has escuchado, me has visto. Ahora esto que tú has escuchado y tú has visto, yo quiero que tú tengas una experiencia mayor de quién yo soy. Que al verme realmente tú puedas conectar todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dicho, toda mi vida obediente, y tú puedas concluir adecuadamente, correctamente: este es Cristo. Este es el único Mesías esperado, anunciado. Pero como vamos a ver, los discípulos todavía no lograron entender quién Cristo es, a pesar aún de esta revelación. Los discípulos estaban creciendo. Estaban tratando de comprender lo que Cristo acababa de hacer, lo que había dicho, y están asombrados. Están asombrados de ver esta gloria única del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo lo que hace en el monte alto es que se transfiguró delante de ellos. Ahora bien, antes de nosotros entrar en esta transfiguración de Jesucristo, tú tienes que tener un historial. Es decir, tú tienes que tener un fundamento. Porque lo que Cristo ha hecho o hizo acá es una manifestación de lo que yo acabo de compartir, de lo que Dios ya había estado haciendo en el Antiguo Testamento. Por tanto, hay dos nombres de dos profetas importantes dentro de esto, que se reúnen con Cristo en su transfiguración. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Y estos dos están aquí porque precisamente estos dos tuvieron una experiencia de ver una teofanía o de ver una revelación del carácter glorioso de Yahweh, del carácter glorioso del Señor. Ellos están aquí participando de la revelación de Cristo, ellos habiendo visto una revelación de parte de Dios. Y yo quiero darte un fundamento de esto, porque como lo vamos a ver esta semana, hoy y la próxima semana, yo quiero que tengas un fundamento. ¿De dónde es que estos discípulos tienen que tener un historial, decir algo está pasando? ¿Por qué es que Pedro dice, es bueno estar aquí? ¿Por qué no hacemos tres templos, tres tabernáculos y nos quedemos aquí? Ellos tienen algo en su mente que quizás tú desconoces porque no conoces cómo es que Dios se reveló a estos dos especialmente, tanto a Moisés como a Elías. Así que yo quiero que vayas conmigo a dos eventos claves del Antiguo Testamento para entender este evento glorioso y único del Nuevo Testamento, la transfiguración de Cristo. Entonces vamos a ir primero que todo a Moisés. Es decir, vamos a ir a Éxodo, capítulo 24, versículos del 12 al 18, para que tú entiendas una de esas revelaciones de Yahweh, del Señor, a Moisés, para darle un peso a la revelación de Cristo. No compararles, aunque compararles va a hacer que veas la gloria de Cristo mucho mayor que lo que Moisés mismo experimentó, y lo vamos a llevar allá. Pero ve conmigo a Éxodo, capítulo 24, y yo quiero que veas conmigo los versículos del 12 al 18,
Y yo los voy a leer sin comentar mucho, porque yo creo que tú veas el paralelo de la transfiguración de Cristo. Éxodo 24, 12 en adelante dice esto. Y el Señor, Yahweh, dijo a Moisés, sube hasta mí, al monte, y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, es el mismo Josué que lo reemplaza y después se escribe el libro de Josué. Moisés subió con su ayudante y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Ur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y, escucha esto, porque esta nube es una idea de la presencia de Dios, como vemos que por medio de la nube sale una voz de Dios. Entonces, no pierdas las conexiones, por favor. Entonces, nuevamente, y la nube cubrió el monte y la gloria de Yahweh o la gloria del Señor cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Ahora tú escuchas a Marcos, que Marcos intencionalmente dice 6 días después. Lo que Marcos está ayudándote a entender, no quiero que pierdas de esto, es las conexiones de lo que pasó con lo glorioso que está pasando. De la gloriosa revelación con la maravillosa revelación. De los tiempos con el gran tiempo, con el anuncio, el cumplimiento, la revelación a la revelación. Lo que yo creo que tú veas. Cómo Marcos, por medio de Cristo, obviamente, Cristo por medio de Marcos, muestra estas gloriosas conexiones. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. En el monte, como Cristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches siendo tentado. Vemos una conexión de una u otra manera, como el Antiguo Testamento mostraba en toda su gloria esta revelación del Señor. Lo que Moisés ve entonces es la revelación del carácter del Señor, por así decirlo. Vemos por medio de las tablas, que son la ley, lo que el Señor estaba revelándose a Moisés es su carácter santo y perfecto. Es decir, te voy a revelar quién yo soy y lo que yo demando para que mi pueblo viva para mí. Sepa cómo no simplemente me dan gloria con sus labios, pero con su estilo de vida deben darme gloria a mí, porque yo soy Yahweh, el santo, perfecto, que no se acerquen, fuego consumidor. Todas estas ideas te ayudan a entender que acercarse a Yahweh o acercarse a Jesús no es cualquier juego, no es cualquier cosa. Ahora nosotros hemos reducido la gloria con algo terrenal, por tanto, cuando hablamos de Cristo o seguimos a Cristo, no es tan de gran cosa para nosotros. No es un sentido de, como acabo de decir, de asombro, de temor reverente, que ante Él estamos y ante Él nos postramos. Esto es lo que debe invocar en nosotros un llamado a regresar a un temor correcto, bíblico, de quien decimos creer, entonces debemos vivir para quien decimos creer. Debemos comportarnos de una manera que muestre que somos el pueblo que por gracia ha visto la gloria de Jesús. Que somos el pueblo que se somete ante aquel glorioso Jesús, porque no estamos esperando una próxima revelación de una voz del cielo, porque la revelación ya vino a nosotros por medio de Cristo y su palabra. Somos el pueblo que semana a semana, día a día, individualmente se acerca, por así decirlo, al monte del Señor para ver más de Jesucristo por medio de su palabra. Y domingo a domingo nos congregamos como el pueblo de Dios para ver más gloria de Jesús. Y no es por medio de estruendos o por medio de ruidos o por medio de tumbar gente, es por medio de ver la palabra de Dios y que esto abra un apetito en ti. Porque otra vez, la relación del Señor para Moisés fue mostrarle cómo es que Dios debe ser adorado correctamente. Entonces, Moisés vio la gloria de Dios. Ahora, comparándolo con Cristo, Jesús no vio la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Moisés subió a ver la gloria del Señor. Cristo es la gloria revelada de Dios. Y lo que están viendo estos discípulos no es simplemente, mira, Moisés, Jesús y Elías, igualitos. No. Elías, Moisés, ¿quiénes en sus lugares? Cristo, la gloria mayor. Y al final vamos a ver cómo esto es tan importante, porque al final se quedan con la persona que tienen que estar. No es con Elías, no es con Moisés, es con Cristo. Entonces, lo que vemos acá nuevamente es que los discípulos subieron la montaña con Jesús para ver la gloria de Jesús. Ahora, no simplemente fue Moisés quien vio esta gloria del Señor,
pero también fue Elías. Ahora, brevemente ve conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ver versículos del 8 al 13. Primera de Reyes, capítulo 19, brevemente vamos a ver los versículos del 8 al 13. Dice así, Primera de Reyes 19, 8, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó por ella la noche. Algunos comentaristas dicen que esta cueva puede ser la misma cueva o una referencia de cuando el Señor escondió a Moisés en una cueva para que tan solo viera la espalda, por así decirlo, de la gloria. Porque si llega a ver la gloria misma de Dios, mira, chao. Y nosotros en Cristo vemos la gloria de Dios. Es algo glorioso nuestro Señor Jesucristo. Y vino la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto. Aquello que fue mostrado por Moisés o dado a Moisés, el pueblo de Israel había abandonado ese pacto. Había decidido vivir completamente contrario a este Dios de gloria. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante de Yahweh, del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Y antes de tú hacer un ídolo, el viento, antes de tú decir Dios es el viento, la Biblia te corrige y te dice, pero el Señor no estaba en el viento. Si te asombra un huracán, no tienes ni idea quién es Dios. Si le temes a un huracán, you have no idea what it is to face the Lord. No tienes ni idea de lo que significa mirar al Señor. Entonces después dice, Primera de Reyes, después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Tenemos un terremoto. ¿Cuánto más debíamos temer al Señor? Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. ¿Te imaginas ya después de estas evidencias, Elías lo que tenía era estaba bien asustado? Espérate. Y vino como que la calma para recordarle lo siguiente. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, todo esto para mostrar nuevamente que tanto Moisés como Elías conocieron revelaciones de quién el Señor es, sin mencionar otras como Isaías, que vio el templo del Señor y ángeles cantando, santo, santo, santo es el Señor. Un claro entendimiento de quién Él es me va a llevar a como Elías y Moisés y Isaías a postrarme y decir, wow, to me, sea yo pobre, maldito sea, porque he contemplado la gloria del Señor y soy inmundo delante de tal perfecto Señor. Bueno, tanto Moisés como Elías vieron estas señales del Señor, pero esas eran señales de presencias de lo que vendría a ser la revelación final y perfecta de la gloria de Dios por medio de la persona de Jesús. Ellos vieron algo que desearían haber visto como lo vieron los discípulos. Ellos viendo evidencias de la gloria de Dios hacia un futuro venidero, con un Salvador venidero, aquellos que habían esperado la promesa del vientre de la mujer para que aplastara la cabeza a la serpiente, ahora los discípulos tienen al frente. Este es el que todo la atrás apuntaba. Cristo es. Ellos están supuestamente viendo un poco más de quién Cristo es. Él es el hombre, pero es el Señor. Él es el glorioso Salvador. Entonces, cada una de estas señales apuntaba a esa revelación final en la persona de Cristo. Moisés dijo que después de él vendría uno, que tenían que escuchar. Deuteronomio 18, versículo 15. Elías, como lo vamos a ver la semana que viene, porque no vamos a concluir obviamente hoy, pero la semana que viene los discípulos estaban preguntándose cómo puede ser posible que esto pase en cuanto a la resurrección, que no entendían que Cristo tenía que morir, y le dicen, pero espérate una cosa, Elías tenía que venir cuando todo iba a estar ordenado. Tú que estás hablando de muerte.
Bueno, tanto Moisés apuntaba a la venida de Cristo a que tenían que escuchar, como Elías era el profeta que anunciaba el tiempo de arrepentimiento y el comienzo de las nuevas cosas, que precisamente Cristo como inaugurador del reino de Dios tendría y traería todo hecho nuevo. Y esto es lo que nosotros contamos y esperamos como los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, esto por así decirlo son revelaciones de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, que cuando Cristo viene y se manifiesta a sus discípulos está revelándose quién Él es. Es más, yo quiero llevarte a dos porciones de la Biblia, lo voy a mencionar brevemente, de dos que estuvieron ahí. Vamos a ver lo que Juan dice y lo que Pedro dice en cuanto a esta misma revelación. Cómo después de esta revelación que no entendía en el momento, y como vamos a ver la próxima semana, Cristo le dice, cállense, no es momento de hablar, hasta que llegue el momento. Años después, vienen estos dos discípulos, Juan, diciendo lo siguiente, Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Escucha esto. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. No importa qué revelación vio Moisés, qué revelación vio Elías, nadie jamás ha visto a Dios, porque en el momento de ver a Dios, ahí quedamos. Sin embargo, dice Juan, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Si tú has visto a Cristo, has visto a Dios Padre. Y por el Hijo Cristo puedes pararte ante el Padre. Porque sin el Hijo Cristo, nadie puede pararse ante el Padre y quedar con vida. Pedro más adelante dice en 2 Pedro 1, 17, 18, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es Pedro, fuerte en la montaña, años después, diciendo esto, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice Pedro, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Estos discípulos fueron cambiados por esta revelación de la gloria de Dios. Porque se espera que entre más tú veas la gloria de Cristo, más vas a ser como Cristo. Un gran problema de nuestro cambio, de no vivir para Cristo, es que conocemos poco a Cristo. Vemos poco de Cristo. No sabemos ante quién compararnos. Porque mi punto de comparación es el que está al lado, el que está al otro lado, el que está al frente, el que está atrás. Pero nuestro punto de comparación es más de Cristo. Que entre más yo vea a Cristo como Él es, mi vida debe ser más como Él. Nunca llegaré a ser como Él, a pesar que esté en gloria sin pecado, bendito sea Dios por ese día, pero cada vez más debo crecer y lucir más como Cristo. Entonces la transfiguración de Jesús es la revelación de su gloria al permitirles a estos discípulos por un momento evidenciar su divina gloria. Es un momento de llevarles y decirles, con lo que me han visto, con lo que me han escuchado decir, ahora vean un poco más adentro. Tengan unos minutos de ver y entender el glorioso Jesús que está frente a ustedes. Vean más allá de lo que he dicho, vean más allá de lo que me han visto hacer con mis manos. Ahora les permito ver un poco del reino poderoso con su Rey Jesús. Le estoy permitiendo entrar un poco más allá para ver entonces quién yo soy. Por eso la Biblia dice que sus vestiduras se volvieron como resplandecientes, muy blancas. Y ese tipo de ropa blanca no lo hace el Clorox. Ese tipo de ropa blanca es una idea de darnos a entender lo glorioso de lo santo, de lo perfecto, de lo divino, de lo único que es Cristo. Sus ropas se pusieron de alguna manera dándonos a entender cómo Él es. Puro, santo, único, esta luz maravillosa, el único perfecto Salvador. Nosotros entonces profesamos este Cristo de gloria. Ahora, no simplemente es este Cristo de gloria que profesamos y que estos discípulos por gracia pudieron ver, pero más que profesar a este Cristo glorioso revelado demanda que nosotros vivamos para este Cristo revelado. Todo lo que tú necesitas, dice la Escritura, para la piedad se te ha dado. Absolutamente todo. Pon al frente el pecado con el cual estás luchando, o podríamos decir los pecados con los cuales luchamos. Pongámoslos al frente y absolutamente nos ha dado todo en Cristo para cada uno de estos pecados. Decirle no, 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 porque supone que tú has probado lo glorioso que es Cristo. Y es esta caminata, búsqueda de ser más como Él. Es el mismo Pedro que dice en 1 Pedro 1:15,
que aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Revelación de la santidad de Cristo, deseos para vivir para Cristo. Revelación de la gloria de Cristo, revelación para depender más de Cristo y ser más precisamente como Cristo. Entonces los discípulos tenían que ver este rostro glorioso del Salvador para mostrarles quién Jesucristo es verdaderamente. Pero esta gloriosa revelación demandaba que comprendieran que esta gloriosa revelación no era para quedarse. Esta gloriosa revelación era temporal. Que esto que ellos vieron sería logrado, obtenido, comprado, asegurado por medio del sacrificio de Cristo. Cosa que ellos no entendían. Por eso la pregunta de Pedro es tan rara y coherente para el texto, para lo que vemos acá, pero en realidad para ellos era lo que entendían. Pedro ver esta revelación, lo que hace es decirle a Cristo, espérate, nos conviene quedarnos aquí, yo no me quiero ir acá, yo me quiero quedar en esta montaña, es glorioso. ¿Sabes qué, Cristo? Hagamos 3 pequeños tabernáculos, lugares de la presencia tuya, con dirección y comunicación con Dios. Por lo tanto, hagamos un tabernáculo para Elías, hagamos un tabernáculo para Moisés y obviamente para ti, Jesucristo. Y nosotros estamos acá. Pero esto era temporal y no era lo que vendría a ser el definitivo momento cuando en gloria tengamos el nuevo templo o los nuevos cielos y la nueva tierra que representan el templo del Señor. Esto era provisional, es una manera de mostrarles que no ha llegado su cumplimiento de aquello cual Cristo vendría a comprar. Entonces, esta gloria de Cristo demandaba la muerte de Cristo. Lo que hace esta revelación no es negar que Cristo tendría que morir. Lo que hace esta revelación a los discípulos es asegurar que aunque Él muriera, hemos visto su gloria. Y Él tiene que resucitar, como lo vamos a la próxima semana. Su gloria nos muestra que la muerte no lo va a derrotar, que Él gobierna la muerte. Ellos no comprendían esto, ellos no entendían esto. Pero al final tuvieron que escuchar lo que el Padre dice sobre Cristo. Después de que Pedro ofrece las 3 enramadas, ellos no entendían porque estaban aterrados. Versículo 7 dice, entonces se formó una nube que los cubrió. Las nubes en el Antiguo Testamento son como evidencias de la presencia de Dios. Son testimonios de que Dios ha llenado el templo. Pero a diferencia de lo que pasó en el Antiguo Testamento, que la presencia de Dios abandonó el templo en Ezequiel, este es el cumplimiento una vez más, que la presencia de Dios regresó con su pueblo, pero no por medio de un templo físico ni un simple profeta, pero por medio del templo de la persona de Cristo, el profeta por excelencia. Esta es la presencia que visitó al pueblo de Dios en el tiempo de Dios con el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos frente a nosotros. Este es mi Hijo amado. ¿Y sabes qué dice la voz del Padre? Oigan a Él. ¿Recuerda lo que Moisés dijo? Vendrá uno después de mí, a él escúchenlo. El Padre dice, este es el que tienen que escuchar. Olvídense, por así decirlo, de Moisés, si es que pretenden leer a Moisés solo por Moisés. Lean a Moisés por medio de Jesús. Es decir, para entender a Moisés, miren a Cristo. Olvídense de Elías si es que ustedes están pretendiendo ser como Elías sin mirar a Cristo. Porque el cumplimiento de lo nuevo se ha hecho no por Elías, se ha hecho por Cristo. Esto es lo que nuevamente la voz del Padre le dice: miren, confíen, amen, escuchen y obedezcan a Cristo. Entonces, el cumplimiento de los tiempos de Dios trajo al mensajero perfecto con el mensaje perfecto, y este es Cristo. Ahora, con todo esto, para ir cerrando, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Creo que menos podremos salir de aquí diciendo, wow, tanta información, excelente, no entendí un 5%, wow, no sé qué voy a hacer con esto. Bienvenidos al club, porque a mí me pasó lo mismo esta semana. Sí, señor, pero no entiendo todo esto. ¿Cómo voy a vivir yo esto? ¿Y cómo voy a hacer que tu iglesia viva esto? Porque la idea de contemplar es para vivir, no simplemente para asombrarnos y quedarnos ahí. Porque el verdadero asombro te lleva a la obediencia a Cristo. Entonces, con esto en mente, yo quiero concluir yendo a esta gran manifestación de lo que ahora tú puedes ver, y es la gloria de Dios en la cara o en el rostro de Cristo. Entonces, yo quiero que vayas conmigo para concluir en 2 Corintios. Yo sé que hemos estado yendo en diferentes versículos, direcciones, pero yo quiero que tú veas esto, porque lo que hace Pablo en 2 capítulo 3, por tiempo no lo voy a leer todo, pero si puedes ir a casa, lee todo el capítulo 3.
Y si no tienes todo el tiempo, por lo menos del 12 al 18, para que tú entiendas que lo que hace Pablo es ayudarnos a entender lo siguiente. Moisés vio la gloria de Dios y se tuvo que poner un velo para que el pueblo de Israel no pusiera su vista en esa revelación de la gloria del Señor. Pero ahora Pablo dice, nosotros con el rostro descubierto contemplamos que, bueno, léelo en versículo 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, según de Corintios 3, 17. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Fíjate el versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando tú contemplas la gloria del Señor? Estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿Qué imagen? ¿Del pastor X? No. ¿Del vecino? Tampoco. ¿Del mundo y la cultura? Menos. O la que yo mismo quiero, peor. Tú tienes que ver una imagen perfecta. No eres tú, no soy yo, no es la cultura, no es el mundo, es Cristo. Transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Lo que esto lleva a decirnos es lo siguiente. Estos 3 discípulos vieron la gloria del Señor. Ahora la iglesia entera ve la gloria del Señor. Todos nosotros tenemos ojos en Cristo porque el velo fue quitado, porque cuando uno viene a Cristo, el velo es quitado, un nuevo corazón es dado. Ahora tú tienes ojos, pero no simplemente para ver. Tú tienes ojos para contemplar. Y ver no es lo mismo que contemplar. Contemplar significa poner tu vista en algo, conocerlo, estudiarlo para ser diferente a la luz de lo que estás haciendo. Contemplar la palabra de Dios con la gloria de Dios significa tú poner tu rostro diariamente con la oportunidad, no simplemente de decir leí, pero que al contemplar el rostro de Dios en la persona de Cristo, ¿y dónde lo veo? Busco en una nube, busco en un espejo. No, no, levanta la Biblia. Levanta la Biblia. Porque la palabra de Dios es la relación de Dios y la relación de quien Cristo es. Si Cristo es la relación exacta de la naturaleza del Padre, la palabra nos muestra dicha revelación. Tú no vas a cambiar si tú contemplas otro libro. Te van a ayudar otros libros y lee libros. Pero si nuestro tiempo está de YouTube en YouTube, podcast, o Instagram o Twitter o Facebook, lo que tú quieras que veas, y no en la palabra de Dios, te vas a perder de contemplar la gloria de Dios. Nuestro llamado entonces es a tener una acción continua con un apetito fresco diariamente, que aunque no tengas ese apetito ese día, tú vas a la palabra diciéndole, tú me has prometido santificarme y los medios de santificación son por tu palabra. Y para yo contemplar más tu gloria, para ser más como tú, Señor, ayúdame a contemplarte más a ti, Padre. La búsqueda de Dios es una búsqueda diaria. Y para nosotros ver entonces diariamente cómo ser más como Cristo, no podemos contemplar algo más que no sea Cristo. Porque lo que suele pasar es que te conviertes como aquello que contemplas. Lo que decimos, a quien idolatramos, eso nos convertimos. ¿A quién o qué contemplamos? ¿Quién es quien lleva toda nuestra atención, nuestra mente, nuestra vista diaria? Entre más contemple a eso o a ese, más seré como eso o como ese. La iglesia tiene ojos para contemplar más de su Señor, para que por medio de esta contemplación de la persona de Cristo seamos más como Cristo. Y sabes, esta contemplación ya ha sido asegurada y comprada. ¿Cómo? Lo que vamos a celebrar hoy. Ya al sentarnos a la mesa es un recordatorio que estamos sentados en la mesa. No estamos esperando a que nos den una reservación. No estamos esperando a ver si nos dan mesa en el restaurante. Sabemos que sentarnos en la mesa del Padre se debe a la seguridad de que ya en Cristo estamos sentados ahí. Tú ya tienes ojos para contemplar a aquel que está sentado contigo. Y contemplando a ese Cristo, más de Él, decir, ayúdame a ser más como tú. Pero esto no va a venir si yo no medito en tu palabra. La palabra, el espejo de Dios, para que veas más a Dios. Y esto es posible por la gloria de Dios en la persona de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que hace tal obra en ti y en mí. Familia, contemplemos. Contemplemos. Y no minimicemos ni cambiemos glorias temporales terrenales
por la gloria celestial, maravillosa y eterna, que ya es nuestra por la persona de Cristo. Contempla esta semana. Contempla con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Contempla con tus hijos, contempla con la iglesia, contempla en grupos de comunidad y digámonos esta semana todos en grupos de comunidad, ¿cómo contemplamos más esto? Esta persona maravillosa de Cristo. ¿Cómo la contemplamos más nosotros aquí? ¿Cómo? Vivamos entonces vidas contemplando a la persona de Cristo. Acompáñame a orar. Padre Señor, te damos tantas gracias por las muestras de quién tú eres, que nos mostraron y nos llevaron a la revelación exacta de quién tú eres en la persona de Cristo. Y gracias porque se requiere la Trinidad para ver la Trinidad. Y nosotros, Dios, jamás podríamos haber contemplado tu gloria sin tú haber revelado a tu Hijo. Y jamás podríamos contemplar tu revelación en la persona de tu Hijo si no fuera por la ayuda divina del Espíritu Santo que nos muestra más de Cristo. Dependemos, Dios, de tus acciones para ser más como tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Dios, como pueblo comprado a alto precio por la sangre del Cordero que fue inmolado por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos.